Cuando Alfonso partió por motivos laborales, no imaginé que el silencio de la casa pesaría tanto. Aquella noche, la primera sin él, me dejé caer sobre el suelo frío de la sala incapaz de contener el llanto. Las sombras se alargaban por las paredes y el tic-tac del reloj parecía burlarse de mi soledad. Me sentía vacía, como si todo lo que alguna vez me sostuvo se hubiera esfumado. Entonces, sin previo aviso, percibí unos ojos oscuros observándome desde el rincón. Eran los de Diego, nuestro Doberman, que me miraba en silencio con una intensidad que me atravesó. No ladró, no se movió solo. Me contempló con una quietud inquietante, como si entendiera mi dolor. En ese instante algo cambió. Por primera vez desde que Alfonso se fue, no me sentí completamente sola. El viento se colaba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el olor de la noche madrileña y un murmullo lejano que parecía decirme que algo estaba por suceder. Diego seguía allí inmóvil, como esperando el momento justo. Y yo, aún rota por dentro, sentí que su presencia significaba más de lo que creía. Aún no sabía cuánto, pero estaba a punto de descubrirlo. La mañana siguiente llegó con una luz suave filtrándose por las cortinas, como si el día tuviera compasión de mi desvelo. No había dormido bien, solo pequeños fragmentos de sueño interrumpidos por recuerdos, por frases que Alfonso me decía antes de cada viaje. Solo será una semana, amor. Volveré antes de que me eches de menos. Pero ya no eran semanas, eran meses disfrazados de compromisos. Bajé a la cocina con el cuerpo entumecido, cada paso parecía arrastrar el peso de una tristeza que no lograba nombrar. Diego me seguía en silencio, sus patas marcaban un ritmo calmo sobre el suelo de madera. Preparé café, pero no lo probé. Me quedé mirando el vapor elevarse como una ilusión que se disolvía frente a mis ojos. Pensé en nuestra casa, esa pequeña vivienda en las afueras de Madrid, que alguna vez fue mi refugio. Aquí, donde habíamos compartido cenas improvisadas, risas espontáneas, abrazos cálidos frente a la chimenea. Todo eso ahora parecía tan lejano como un recuerdo de otra vida. Me senté en el sofá intentando leer algo, pero las palabras se deslizaban como agua entre los dedos. Diego se acostó a mis pies con esa serenidad suya que parecía decir: «Aquí estoy». Fue entonces cuando mi mente comenzó a llenarse de preguntas que hasta ahora me había negado. ¿Qué había cambiado en Alfonso? ¿En mí? ¿Dónde se había perdido ese amor que alguna vez creí eterno? Recordé la última vez que me miró con ternura, y me dolió no poder situar ese momento con exactitud. En su lugar aparecieron imágenes de su rostro tenso, de conversaciones a medias, de llamadas, cada vez más breves y rutinarias. Esa tarde decidí salir a caminar. Me vestí con una blusa blanca y los pantalones de lino que tanto me gustaban. Pinté mis labios de rojo, como solía hacer cuando quería sentirme fuerte. Diego caminó a mi lado por el parque vacío. Sus pasos firmes y silenciosos acompañaban los míos como una sombra fiel. Me senté en un banco de madera observando a lo lejos una pareja de ancianos tomados de la mano. Me pregunté si alguna vez llegaríamos Alfonso y yo a ese punto. La respuesta fría y punzante se formó sola en mi mente: no. Al volver a casa, me detuve frente al espejo del pasillo. Me observé largo rato. No era solo el cansancio lo que se reflejaba en mi rostro, sino una ausencia profunda, una especie de olvido de mí misma. Esa noche, mientras intentaba dormir, me invadió una ansiedad sorda. Me arropé hasta el cuello, pero el frío parecía brotar desde dentro. Diego estaba a los pies de la cama vigilante, y entonces ocurrió entre el murmullo del viento, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Algo no estaba bien. Me levanté sin hacer ruido, guiada por una inquietud repentina. Diego también se incorporó. Sus orejas se alzaron y sus ojos se clavaron en la puerta con una alerta silenciosa. Algo estaba por suceder, algo que rompería definitivamente la rutina triste que hasta ahora creía controlada. Avancé descalza por el pasillo, con el corazón palpitando fuerte, como si algo invisible ya se hubiese instalado en el ambiente.
Diego caminaba delante de mí en silencio, pero con cada músculo de su cuerpo en tensión. Encendí la luz del porche. Nada. Solo la noche oscura y la calle vacía envuelta en un silencio que ya no me parecía apacible, sino inquietante. Cerré la puerta con cuidado y me quedé inmóvil en la entrada intentando comprender esa sensación que me había hecho levantarme. No había ruido, no había movimiento, pero mi alma no descansaba. Regresé lentamente a la habitación, aún con ese nudo en el estómago que no podía explicar. Me recosté, pero no cerré los ojos. Diego, atento, se acomodó junto a la cama tan cerca que podía sentir su respiración acompasada. Era lo único que me tranquilizaba en ese momento. En medio de la oscuridad, mi mente comenzó a divagar. Pensé en Alfonso, en si estaría dormido en algún hotel frío, hablando de cifras, proyectos, de cosas que parecían más importantes que esta casa que yo. Recordé cuando solía enviarme mensajes por la noche, aquellos pequeños detalles que me hacían sentir parte de su vida, aunque estuviera lejos. Pero eso también se había desvanecido como el calor de su cuerpo junto al mío. Lo que quedaba eran llamadas apresuradas, excusas y silencios incómodos. Cerré los ojos un instante. Sentí un leve temblor en las manos. No era miedo, era vacío. La sensación de estar en un espacio que alguna vez fue mío, pero que ya no reconocía. De pronto el sonido de una notificación interrumpió mis pensamientos. Tomé el móvil. Un mensaje de Alfonso. No llegaré esta semana, lo siento. Hay complicaciones con el cliente de Barcelona. Espero que estés bien. Solo eso. Ni un te extraño ni un te amo. Releí el mensaje 3 veces como si mi mente necesitara asegurarse de que no se le había escapado algo. Luego, sin pensarlo, apagué el móvil y lo dejé sobre la mesa de noche. En ese instante, Diego alzó la cabeza y me miró. No era una mirada cualquiera. Era como si supiera. Como si él sin palabras comprendiera el dolor que se agolpaba en mi pecho. Me incliné hacia él y apoyé mi frente sobre la suya. «Gracias por estar aquí», susurré con la voz quebrada. Él no respondió, pero no hizo falta. Su presencia lo decía todo. Me recosté de nuevo, cerré los ojos y traté de respirar con calma. Pero en mi mente ya se gestaba algo más profundo que la tristeza, la certeza. La certeza de que estaba sola, de que Alfonso se había ido mucho antes de marcharse físicamente. Y justo cuando creí que esa sería la noche en que por fin descansaría un poco, un ruido seco como el crujir de una rama resonó desde el jardín trasero. Diego se puso de pie de un salto. Yo también. Esta vez no era una intuición. Algo o alguien estaba ahí afuera. Me quedé paralizada por un instante con el corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Diego ya estaba junto a la puerta con el cuerpo erguido, las orejas tensas y un gruñido sordo escapando de su garganta. Sentí cómo la adrenalina me recorría de pies a cabeza. Caminé despacio hacia la ventana del salón intentando no hacer ruido. Corrí ligeramente la cortina. Afuera la oscuridad lo cubría todo, pero algo no encajaba. La puerta del jardín trasero, que siempre cerraba con doble vuelta, estaba abierta de par en par como si alguien hubiera forzado la cerradura. Tragué saliva, mi garganta estaba seca. Pensé en llamar a la policía, pero mis manos temblaban tanto que ni siquiera encontraba el teléfono. Diego emitió un ladrido grave fuerte, un sonido que retumbó en las paredes silenciosas de la casa como una alarma natural. En ese momento el miedo se volvió tangible. Ya no era solo una sensación, era real. Algo estaba ocurriendo. Tomé valor y retrocedí hacia la cocina, donde recordé que había dejado el teléfono sobre la mesa. Apenas lo alcancé, un nuevo sonido me sobresaltó, el crujido del cristal rompiéndose. Grité sin poder contenerme. Diego corrió en dirección a la sala. Yo lo seguí con las piernas entumecidas por el pánico. Al llegar lo vi frente a la ventana rota, ladrando con furia hacia el exterior. Una silueta oscura se alejaba corriendo y otra más se deslizaba por el lateral de la casa. Eran 2. No estaba soñando.
No era mi imaginación. Alguien había intentado entrar y Diego los había ahuyentado con su sola presencia. Temblando, marqué el número de emergencias mientras trataba de recuperar el aliento. Mis palabras salían entrecortadas, pero la operadora entendió lo suficiente como para asegurarme que una patrulla se dirigiría de inmediato hacia nuestra dirección. Me apoyé contra la pared tratando de calmarme. Diego regresó junto a mí, su respiración agitada, sus ojos brillando con una intensidad que nunca antes había visto. Me arrodillé para abrazarlo. Lo rodeé con mis brazos como si en él pudiera encontrar la seguridad que el mundo me había arrebatado. Sentí sus latidos fuertes vivos. No era solo un perro, era mi guardián, mi familia, mi ancla. La policía llegó unos minutos después, revisaron la zona, tomaron notas, me hicieron preguntas. Yo respondía casi en automático. Cuando se marcharon, la casa volvió al silencio, pero ya nada era igual. Me senté en el suelo junto a Diego envuelta en una manta. Él apoyó su cabeza sobre mis piernas y por primera vez no me sentí frágil, sino protegida. Esa noche no dormí. Observé cómo la oscuridad cedía lentamente ante la luz del amanecer, y mientras el sol comenzaba a filtrarse por los cristales rotos, algo dentro de mí también empezaba a quebrarse la ilusión de que Alfonso aún era parte de mi vida. El sol se alzó tímidamente sobre las casas vecinas, proyectando una luz dorada que apenas lograba disipar el cansancio acumulado en mi cuerpo. Me sentía exhausta, pero no por falta de sueño, sino por una especie de agotamiento emocional que se había incrustado en mis huesos. La imagen de la ventana rota seguía presente en mi mente como una herida abierta. Me preparé un café más por costumbre que por deseo. Diego seguía a mi lado con los ojos atentos, sin despegarse ni un instante. Cada vez que escuchaba un crujido en la madera o el leve chirrido de una rama contra el cristal, se incorporaba de inmediato. Nunca lo había visto así. No era solo mi protector, era el centinela de mi propia estabilidad. Me senté frente a la taza humeante. Al fondo, sobre la estantería, una fotografía antigua de Alfonso y yo tomada durante nuestro primer año de casados parecía observarme con una ironía silenciosa. En esa imagen él me rodeaba por la cintura y ambos sonreíamos como si nada pudiera rompernos. La tomé entre las manos y la observé detenidamente. Me costaba reconocer a esa mujer. ¿Dónde quedó su alegría? ¿Dónde quedó su fe? Respiré hondo y me sorprendí al notar que ya no me dolía pensar en él como antes. Sentí algo distinto, más sutil, como un eco que se desvanece. Sonó el timbre del móvil. Era un mensaje de Alfonso. Solo decía: ¿estás bien? Me dijeron que hubo un intento de robo. Lo siento. Podemos hablar más tarde si quieres. Lo leí varias veces buscando alguna señal de emoción, de preocupación sincera. Pero no la encontré. Solo un deber cumplido, una cortesía. Apreté el móvil entre mis manos con fuerza. No respondí. No sabía qué podía decirle sin fingir. Y fingir era algo que ya no podía hacer. Esa tarde, después de cambiar los cristales rotos con la ayuda de un vecino amable, me di una ducha larga. Cerré los ojos bajo el agua caliente intentando limpiar no solo el miedo de la noche anterior, sino también los restos de una vida que ya no encajaba en mí. Cuando salí del baño con una toalla envolviendo mi cabello y una bata ligera, vi a Diego acostado frente a la puerta del dormitorio. Me miraba con esa expresión suya tan particular, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. Me senté en el suelo a su lado acariciándole el lomo en silencio. «Gracias por salvarme», susurré, y mis ojos se humedecieron. No por tristeza, sino por la certeza de que algo estaba cambiando. En ese momento, como si el universo quisiera recordarme que aún quedaban piezas por enfrentar, sonó el timbre. Un sonido claro, seco, inesperado. Me levanté lentamente, sentí un leve escalofrío. No esperaba visitas. Diego también se incorporó esta vez con un leve gruñido. Caminé hacia la puerta con el corazón latiendo con fuerza.
Y al abrirla, ahí estaba Alfonso, de pie con un ramo de flores rojas en las manos y una expresión de cansancio en el rostro. Sin decir palabra, me miró como si no supiera por dónde empezar. Durante unos segundos nos quedamos inmóviles frente a la puerta. El ramo de rosas rojas entre sus manos parecía fuera de lugar, como un gesto aprendido de memoria demasiado tardío. Alfonso tenía el rostro pálido, los ojos marcados por el cansancio, o tal vez por la distancia emocional que llevábamos arrastrando desde hacía tiempo. Su voz fue apenas un susurro. «Tu ausencia se sintió, Alicia». Asentí en silencio sin invitarlo a pasar, pero él dio un paso adelante sin esperar respuesta, como si aún creyera que tenía derecho a entrar en una vida de la que llevaba mucho tiempo ausente. Diego se quedó a mi lado tenso pero tranquilo, vigilante. Alfonso lo miró con cierta incomodidad, como si recordara que no era él quien había estado aquí cuando yo temblaba de miedo, cuando el peligro era real. Entró en la cocina y dejó las flores sobre la mesa. No dije nada. Me limité a observar cómo se movía por la casa como un visitante que intenta recordar dónde están las cosas. Esa noche compartimos el mismo lecho por primera vez en semanas, pero el espacio entre nosotros era inmenso. Su respiración rítmica, que alguna vez me daba calma, ahora solo acentuaba mi insomnio. Me giré lentamente para observarlo en la oscuridad. Dormía profundamente, como si nada se hubiese quebrado. En el suelo al pie de la cama, Diego me miraba en silencio, sus ojos reflejando una comprensión que Alfonso parecía haber perdido. Al amanecer preparé 2 tazas de café y lo esperé en la cocina. Cuando entró, su cabello aún revuelto por el sueño, se sorprendió al verme allí sentada con una calma que no sabía que poseía. «Tenemos que hablar», dije sin rodeos. Él se tensó ligeramente, tomó su taza y se sentó frente a mí. Durante un instante ninguno de los dos habló. Luego, con un hilo de voz, preguntó: «¿Cómo estás, Alicia?». Lo miré a los ojos, contuve el aliento y respondí: «Tú sabes que no estoy bien. Y tú tampoco lo estás, aunque no quieras admitirlo». Él bajó la mirada, movió la cabeza lentamente y murmuró: «He estado intentando. El trabajo me consume. Quería darte una vida mejor». Pero su voz era hueca, como una excusa gastada. «Yo no quiero una vida donde siempre te estoy esperando», dije sin levantar la voz, pero con una firmeza que me sorprendió. «No quiero seguir fingiendo que esto funciona solo porque nos casamos una vez, con promesas que ya no se cumplen». Diego, como si comprendiera la gravedad de esas palabras, se acercó y puso la cabeza sobre mi pierna. Alfonso lo miró con una mezcla de desconcierto y resignación. Guardamos silencio durante un largo minuto. «No estoy segura de si esto puede seguir», dije finalmente. Y al ver sus ojos vacilantes, supe que él también lo sabía. Pero no dijo nada. Solo bajó la mirada. Y así, en esa mañana quieta, supe que el final ya no era una posibilidad. Era una certeza esperando ser nombrada. Alfonso no respondió de inmediato. Se limitó a mirar el café entre sus manos, como si pudiera encontrar en el fondo de la taza una salida que no llegaba. Su silencio, más que incómodo, era revelador. En otro tiempo quizás habría intentado convencerme, prometer cambios, suplicar por una oportunidad. Pero ahora, en ese desayuno silencioso, lo vi rendido, como si supiera que las palabras no bastaban. «Lo siento», murmuró al fin con una voz casi inaudible. «No era mi intención perderte, Alicia. Solo quise hacer lo correcto». Me dolieron sus palabras no porque fueran falsas, sino porque llegaban demasiado tarde. El problema no era su intención, sino su ausencia, su desconexión, su incapacidad de estar. Lo observé con tristeza, no con rencor. «No necesito que me des lo correcto, Alfonso. Necesito que me mires, que me escuches, que estés aquí cuando tiemblo de miedo o cuando solo quiero reír sin razón. Y ya no estás. No has estado desde hace mucho». Él cerró los ojos un momento.
Luego se llevó las manos a la cara como si quisiera borrar el cansancio acumulado en su piel. Tienes razón, ya no sé cómo hacerlo. Me incliné ligeramente hacia adelante sintiendo cómo la emoción apretaba mi pecho. Y yo ya no sé cómo seguir esperando. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. El jardín brillaba bajo el sol de la mañana. Los rastros de la noche del intento de robo ya no eran visibles, pero su huella persistía dentro de mí. Diego se acercó y se sentó a mi lado en silencio. Sentí su pelaje cálido rozando mi pierna. Alfonso también se puso de pie, caminó hasta donde yo estaba y miró el exterior. «Fue él quien te protegió, ¿verdad?», preguntó con voz apagada. Asentí sin apartar la vista del horizonte. Fue él quien estuvo cuando más lo necesitaba. Cuando tú solo estabas en otra ciudad con tus maletas y tus llamadas mecánicas. Hubo un silencio denso, como si el aire se hiciera más pesado. Alfonso tragó saliva. Entonces, ¿esto es el final? No respondí enseguida. Me tomé un instante para observarlo. Vi en sus ojos algo que había estado ausente durante tanto tiempo: vulnerabilidad. Pero ya no me bastaba. Es el comienzo de algo distinto, dije por fin. Quizás para los dos. Él asintió despacio, como si esas palabras fueran una puerta que, aunque doliera cruzar, debía ser abierta. Esa tarde comenzó a empacar algunas cosas. Camisas, libros, su reloj de pulsera. Lo observé desde la entrada sin intervenir. No lloré. Solo sentí un nudo extraño en el pecho, mezcla de alivio y duelo. Y justo cuando creí que la conversación había terminado, Alfonso se volvió hacia mí. ¿Puedo ver a Diego un momento antes de irme? Me sorprendí, pero asentí. Lo vi agacharse frente al perro, acariciarle la cabeza con una ternura que no le recordaba. Y entonces comprendí algo en él también estaba cambiando. Tal vez después de todo aún quedaban cosas por sanar, aunque fuera cada uno por su lado. Vi cómo Alfonso acariciaba a Diego con una delicadeza inusual, como si en ese contacto silencioso quisiera pedir perdón por todo lo que no supo decirme a mí. Diego, siempre tan intuitivo, permanecía quieto aceptando el gesto sin entusiasmo ni rechazo. Fue un instante breve, pero suficiente para comprender que algo, aunque pequeño, se había quebrado en él. Cuando se incorporó se notaba más liviano, como si ese acto simple de ternura hubiera cerrado un ciclo que llevaba mucho tiempo abierto. Caminó hacia la puerta con la maleta en una mano y una chaqueta colgada del brazo. Me miró por última vez y su voz fue apenas un murmullo. «Cuídate, Alicia». Respondí con un gesto de cabeza sin palabras porque ya no hacían falta. Lo observé alejarse por la calle angosta, su figura estirándose bajo la luz de la tarde hasta desdibujarse en la esquina. No lloré, no me quebré. Solo sentí una calma nueva, desconocida, como si finalmente hubiera soltado un peso que llevaba años oprimiéndome el pecho. Cerré la puerta con suavidad, sintiendo que también cerraba una etapa entera de mi vida. Me apoyé contra la madera y respiré hondo. El silencio que llenó la casa ya no era denso ni triste. Era un silencio limpio, pleno, como el que precede a un nuevo comienzo. Diego se acercó y me rozó la pierna con la cabeza. Me arrodillé para abrazarlo, y esta vez no fue por necesidad ni desamparo, sino por gratitud. «Nos quedamos tú y yo», le susurré. Él ladeó la cabeza y me miró con esos ojos oscuros y nobles que tantas veces me sostuvieron sin pedir nada. Esa noche preparé una cena sencilla. Encendí velas en la mesa como hacía mucho no hacía, no por alguien más, sino por mí. Puse una música suave de fondo y comí sin prisa, saboreando cada bocado como si me reconciliara con la rutina, como si redescubriera el placer de estar conmigo misma. Luego, mientras lavaba los platos, miré por la ventana hacia el jardín. El aire fresco de la noche se colaba por la rendija y me quedé allí, inmóvil, con las manos mojadas y el alma en pausa.
No pensaba en el pasado, tampoco en el futuro. Solo estaba. Al acostarme, Diego se acomodó en su rincón, pero esta vez le invité a subir a la cama. Se acurrucó junto a mí, su cuerpo cálido contra el mío, su respiración acompasada marcando un ritmo que me ayudó a cerrar los ojos sin miedo. Y en medio de esa oscuridad tranquila una idea comenzó a nacer tímida como un susurro en el fondo del alma. Tal vez era momento de volver a mí. No como la mujer que espera, ni como la esposa que se desvanece en una ausencia, sino como alguien que ha aprendido a sostenerse en lo esencial. Y mientras Diego dormía a mi lado, entendí que algo hermoso estaba germinando en mi interior, el deseo por primera vez en mucho tiempo de empezar de nuevo. Con el paso de los días la casa comenzó a transformarse. No cambié los muebles ni pinté las paredes, pero algo más profundo se renovó yo. Cada rincón volvió a tener sentido, no por los recuerdos, sino por la vida presente que decidí construir. Caminaba descalza por el suelo de madera, sintiendo el tacto cálido bajo mis pies, como una caricia de la tierra que me devolvía a mí misma. Las mañanas ya no eran grises, tenían aroma a café recién hecho y a esperanza tibia. Diego seguía a mi lado con esa lealtad silenciosa que nunca exigió nada, solo presencia. Aprendí a reír de nuevo, primero en voz baja, después con ganas. Dejé de preguntarme qué hice mal y comencé a preguntarme qué podía hacer bien para mí. La traición de Alfonso, aunque dolorosa, me mostró el valor de la verdad, incluso cuando duele. La fidelidad de Diego me enseñó que el amor no necesita palabras para ser profundo. Y mi propio renacer me reveló que a veces perder a alguien es el primer paso para encontrarse. Porque al final las heridas bien enfrentadas no solo cicatrizan, florecen. Y en ese florecer comprendí que la lealtad no siempre viene de quien amamos, sino de quien permanece cuando todo lo demás se va.